tal, mis amados hermanos? Martes 11 de agosto del 2020, estudio biográfico de Judas. Hechos capítulo número 15, versículos 22, 27, 32 y 33. El enfoque principal del ministerio profético es la edificación de la iglesia. Ese debe de ser el enfoque principal de aquellos que tienen el ministerio de la profecía. Punto número 1. Datos biográficos. En la escritura aparecen 6 personas con el nombre de Judas. 1. El de sobrenombre Tadeo, Judas Iscariote, Judas hermano de Jesús, Judas apodado el Galileo, Judas hospedador de Saulo y Judas enviado a Antioquía, de quien hablaremos enseguida. Un poquito de contexto, mis amados hermanos. Precisamente en el capítulo número 15 de Hechos, Pablo y Bernabé son llamados por el concilio, por la iglesia en Jerusalén, para saber qué es lo que estaba sucediendo con las demandas que habían sido acusados en Antioquía por algunos judíos. Pablo y Bernabé bajan a discutir esta problemática con la iglesia, con el concilio. Al tomar una resolución a favor de que se les predique a los gentiles, la iglesia manda con Pablo y con Bernabé a Judas y a Silas para corroborar, para llevar una carta, para leer esta carta y para que ellos corroboraran lo que el apóstol Pablo y Silas y Bernabé habían sido acusados. Ahora, aparece Judas en el relato lucano también con el nombre de Barsabás. Judas pertenece al círculo principal de líderes en la iglesia apostólica. Se afirma que dentro de los líderes de la iglesia se escogieron a varones para enviarlos a Antioquía con Pablo y con Bernabé. Y eran estos hombres, Judas y Silas, precisamente varones principales dentro de la iglesia en Jerusalén. Era Judas un enviado, un delegado apostólico para llevar el mensaje de las conclusiones doctrinales a las que había llegado el concilio. A los hermanos en Antioquía les tocaría que Judas y Silas llevaran precisamente esta resolución. Puede verlo en el versículo 27. Es el representante de la iglesia. Su misión era acompañar a Pablo y Bernabé para confirmar por escrito y por palabra lo que acontecía en Antioquía. Punto número 2. Acontecimientos relevantes. Inciso A. Cumplimiento fiel de la misión de Judas. Judas cumplió fielmente la encomienda. A Judas se le identifica con el ministerio profético. Se le atribuye abundancia de palabras que consolaron y confirmaron a los hermanos en Antioquía. Se dedicó a ministrar por un tiempo en esa iglesia. Judas fue el hombre de confianza para la iglesia en ese momento. La gente en Antioquía, mis amados hermanos, se encontraba con muchas dudas ante la resolución del concilio. Así que el enviado no podía ser cualquier ministro, sino uno que tuviera la capacidad y experiencia para traer paz y bendición a la congregación de Antioquía. Inciso B. Solvencia espiritual y teológica. Judas tenía la madurez espiritual y solvencia teológica para cumplir una misión muy especial. Cuando leyera la carta mandada por el concilio, quedarían dudas para algunos. Se requería de una persona que pudiera resolver cuestiones doctrinales satisfactoriamente sin dejar ninguna duda, que dominara el contenido de la fe, de la nueva fe de la que estaban hablando a los gentiles. De hecho, Judas y Silas consideraron permanecer un tiempo en Antioquía para fortalecer la obra. El discernimiento fue clave para poder fortalecer a todos los hermanos y para saber que era necesario quedarse en ese momento, en esa tierra, en esa iglesia, porque a través de sus predicaciones, de sus meditaciones y de la palabra de un profeta, el pueblo habría de tener paz. Inciso C.
ministerio profético de Judas bien enfocado, mi amado hermano. Lucas declara que Judas y su compañero eran también profetas en el versículo número 32. Recuerde que estamos hablando de Hechos, capítulo número 15. Era un principal que ejercía su función en el cuerpo de Cristo. Su labor allí en Antioquía causó doble impacto. Por una parte, el contenido del mensaje que llevaba era fundamental. Y por la otra, había una ministración personal como profeta que hacía a la iglesia local. Trajo a la iglesia una palabra de confianza que tanto necesitaban, de consuelo, de esperanza. El consuelo de la palabra llegó a Antioquía a través de una voz profética autorizada en los labios de Judas. La profecía nuevo testamentaria tiene un buen modelo en Judas. Es necesario evitar, mis amados hermanos, ser portadores de juicio y desesperanza. Siempre, pero siempre habrá que incluir una voz alentadora, esperanzadora, que vaya a tono con el contenido del Evangelio de la Gracia. Es decir, no que no se digan las palabras que el Señor está hablando a través de los profetas, pero siempre debe dejarse una luz de esperanza que vaya de acuerdo con el Evangelio de la Gracia. Inciso D. Concentración de Judas al edificar a la iglesia local. Judas era un ministro que siempre buscó la edificación de la iglesia y la confirmación del ministerio local. Los judaizantes habían producido confusión en la iglesia sobre el Evangelio de la Gracia y sobre los que la predicaban, sobre Pablo y Bernabé. Se decidió que alguien tenía que acompañar a los siervos del Señor para testificar de su solvencia ministerial y teológica ante los hermanos. Tenía que ser alguien que impusiera orden e inspirara respeto, y este era Judas. Punto número 3. Principios. Del ministerio profético de Judas tenemos mucho que aprender. Todo visitante que ministra en una congregación tiene el deber de confirmar el ministerio local, especialmente si ejerce un liderazgo oficial. Deberá utilizar su posición para alentar la reverencia y el respeto de la gente hacia el liderazgo pastoral. Somos llamados, mis amados hermanos, a promover la comunión, el orden y el servicio. Tenemos que ser de bendición para la iglesia, y una de las mejores formas de serlo es cuando motivamos a la gente a sujetarse a quien vela por sus almas, es decir, a los pastores. Que Dios te bendiga más. Hasta la próxima.